Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Ellas habitan prácticamente en todos los rincones del planeta Tierra, donde existen plantas y flores. En México hay casi 2,000 especies distintas de abejas solitarias y más de 40 especies de abejas sin aguijón, pero pocas veces nos detenemos a observar las diferencias. Entre el polen, las flores silvestres y demás escenarios naturales perfectos, una cámara con lentes muy potentes sirve como extensión del ojo de Diana Caballero, quien capta a las abejas para mostrarnos la diversidad de colores y formas que las distinguen. Una imagen tomada en el momento preciso y con el equipo y la técnica necesarios puede hacer más pedagogía de la naturaleza que los datos duros. La polinización es evidente al observar las diminutas patas del insecto transportando polvo amarillo, mientras sale de una campanita violácea. El verde eléctrico, el amarillo metálico y la diversidad de los paisajes captados por su lente hacen que las fotografías de Diana Caballero sean consideradas un poderoso acto de conservación. En la cuenta de los días, hoy martes 27 de diciembre de 2022, la serie Las Mujeres Contamos cierra su ciclo de transmisión luego de poco más de 10 años de estar al aire de forma ininterrumpida. En el que será el último de nuestros programas, conversaremos con una fotógrafa mexicana que captura en imágenes el día a día de las abejas, además de difundir la importancia que estos polinizadores tienen para mantener la biodiversidad del planeta. A ella le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Buenas noches, Ana. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Diana Caballero Alvarado. Soy originaria de la Ciudad de México. Estudié la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco y casi despuesito de que terminé la universidad me mudé al estado de Veracruz y ahí viví un montón de años en la zona de los Tuxtlas y pues recientemente me vine al estado de Sonora y trabajo como fotógrafa también desde el año 2010 aproximadamente y siempre mi trabajo ha estado vinculado al tema de la naturaleza y colaborando con proyectos de conservación como diseñadora y como fotógrafa también. Pues Diana, bienvenida a Las Mujeres Contamos. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Ana.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, así como el equipo de Las Mujeres Contamos, le invita a permanecer en sintonía con este programa. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña en entrevista la fotógrafa Diana Caballero Alvarado. Diseñadora gráfica de formación, desde el 2010 se dedica a la fotografía de la naturaleza y conservación, miembro de la Alianza Mexicana de Fotografía para la Conservación y de la organización Girls Who Click. Desde el 2015 dedica su vida y trabajo a documentar a las abejas nativas de México. En 2022 se mudó al desierto de Sonora para documentar a las especies, pues es el lugar donde habita la mayor diversidad de abejas en el mundo. Mucho que conversar contigo, Diana, pero si te parece, empecemos por que tú nos digas en qué consiste el proyecto Nativas, Abejas de México. Es un proyecto que desde que lo empecé me ha ido enganchando más y más y más, y está motivado por documentar la diversidad de abejas que hay en nuestro país, que es uno de los países con mayor diversidad de abejas. Los científicos estiman que hay más de 2,000 especies. Ya están identificadas muchas de ellas y clasificadas. Algunas todavía no se sabe quiénes son y faltan un montón de especies por descubrir. Entonces, pues está motivado por esta gran diversidad de especies que hay en nuestro país y por lo tanto en el mundo también, y que desconocemos un montón de esta riqueza que hay en estos pequeños seres que van visitando plantas y flores para mantener gran parte de la diversidad de la vida que hay en el planeta. Pues es eso, a través de la fotografía, porque pues los ojos humanos no nos permiten verlas, están muy limitados, aunque si ponemos atención y empezamos a conocerlas a través de imagen fija o video, ya nos empezaremos a conocer un poco de ellas. Entonces, por eso utilizo la fotografía para que las personas conozcan cómo son. Hay unas que son bien pequeñitas, así de 2 milímetros, imagínate, y unas pues mucho más grandes, ¿no? De aproximadamente 3 centímetros, en ese rango de tamaños, y tienen formas pues bien distintas todas. Su morfología también es distinta, las estructuras de sus cuerpos son distintos, sus patrones de color y pues también sus formas de vivir, desde la vida muy, muy solitaria hasta las abejas que viven en sociedad y en colmena. Pues esta diversidad y este asombro de no conocerlas también, porque justo fue pues enfrentarme con que llevaba mucho tiempo trabajando en temas de conservación y de naturaleza, y de repente enterarme que existe toda esa diversidad de insectos que son los que están polinizando la mayoría de las plantas que hay en el mundo, y fue como un asombro y luego empezar a conocerlas y conocer toda esta riqueza y diversidad de muchas formas, ¿no? De ser y de vivir. Dije, wow, qué sorpresa. Entonces hay que documentarlas, ¿no? Para que la gente conozca más de ellas y motivar la conservación, no de ellas, sino de sus plantas, pues ellas dependen de la existencia de las plantas que visitan. Diana Caballero, la elección y preferencia por determinadas plantas y flores depende de cada especie de abeja. Hay abejas que le llaman generalistas, que visitan una gran diversidad de plantas y de flores, y hay otras que son especialistas, que se dedican a visitar solo un grupo muy limitado de flores para obtener los recursos que las plantas les ofrecen. Entonces, cuando tienen más especialidad las abejas, si desaparece ese grupo de plantas, ellas se verían como en mucho riesgo. Y también al ser como las polinizadoras o las únicas polinizadoras de esas plantas, si desapareciera ese grupo de abejas,
que se especializan en visitarlas, pues también se verían amenazadas porque no tendrían otra manera de ser polinizadas. Entonces es una relación muy interesante en términos pues científicos. Me llama mucho la atención esta relación que hay tanto en el reino animal con el reino vegetal, que además es súper bonita, ¿no? Encontrarlas en sus actividades, en sus visitas florales, estar esperándolas atrás de la cámara y pues siempre te sorprenden porque puede ser que estás esperando una abeja y puede que llegue esa abeja, me refiero a especie, ¿no? Y probablemente llegue esa especie, pero también puede llegar otra que no tenías como idea que podía llegar y que ni siquiera conocías. Y también pues ver cómo es su conducta, cómo se comportan y siempre te sorprenden porque son distintas todas, ¿no? Y siempre hay algo novedoso, aunque ya las hayas estudiado o fotografiado o que tenga más experiencia en fotografiar esa especie, como que siempre ellas te sorprenden con algo. Y pues así es la naturaleza. Y también la parte de ver cómo hacen su actividad, ¿no? Lo que sea, desde colectar el néctar y ver cómo sus estructuras bucales entran y salen, ¿no? Es como, un mecanismo tan perfecto y tan lindo, ¿no? Y cómo sacan la gota de néctar y la exponen al sol para que se evapore y luego la vuelven a meter. Es como tan bonito, o cuando se posan en alguna hoja o en alguna ramita y como que descansan, pero también empiezan con sus patas a limpiarse como todo el cuerpo para colectar los diminutos granos de polen y luego llevarlos al sitio que puede ser o sus patas o la zona del abdomen, o cuando se estiran las antenas así, se ven tan lindas. No sé, es tan bonito observarlas con el detalle que te permite la macrofotografía. O la construcción de sus nidos también es como que te ofrecen demasiado, ¿no? Y para el ojo curioso creo que está toda la vida, ¿no? Observándolas. Diana, Sí. perdón que te interrumpa en este punto. Nos decías, antes de iniciar la entrevista, que un punto que te parecía esencial que tocáramos en la misma es el vínculo entre plantas y abejas, pese a que pareciera obvio. ¿Qué es lo esencial que quisieras compartir con nuestras audiencias sobre este vínculo? Se habla mucho, por ejemplo, de que si las abejas desaparecieran, nos quedarían 3 o 4 años, y es una frase que se le atribuye a Albert Einstein y nada lo comprueba, ¿no? Es como más de esta información que circula por las redes sociales. Si desaparecieran las abejas, definitivamente nos veríamos en gran riesgo muchas de las especies que cohabitamos en este planeta. Pero en realidad lo que ellas nos están diciendo, al menos desde mi perspectiva, es que es importante mirarlas a ellas, por supuesto, pero las plantas son las que sostienen gran parte de la vida en el planeta. Entonces, las plantas son las que nos alimentan y las que las alimentan a ellas y las que permiten que ciertos ciclos se mantengan, como el ciclo del agua, el ciclo de carbono. Me interesa muchísimo documentar esta relación abejas y plantas, ¿no? Porque ese es el mensaje que al menos siento yo que ellas nos están dando, ¿no? Cuando las encontramos a ellas y las seguimos, ellas nos llevan directamente a las plantas que necesitan. Y muchas veces los humanos pensamos que las plantas valiosas pues son las que nos alimentan a nosotros, como pueden ser el jitomate, ¿no? Que además es polinizado por abejas, y ni siquiera por abejas sociales, sino por abejas solitarias. O el chile, ¿no? También polinizado por abejas solitarias. Bueno, el aguacate, por abejas sociales de las nativas de México, que son abejas que no tienen aguijón, se les llaman abejas sociales sin aguijón. Pues pensamos los humanos que esas son las plantas valiosas, pero en realidad las plantas valiosas pues son todas las que están en todos los ambientes y ecosistemas que ha creado la naturaleza, y no necesariamente nos tienen que beneficiar directamente a nosotros para alimentarnos, porque de que nos beneficiamos de ellas, por supuesto, porque pues están ahí manteniendo ciclos y ambientes y alimentando a otros seres vivos que pues forman parte de esta gran cadena de vida. Ellas nos llevan a mirar toda esa gran diversidad de plantas, y ahorita que ando en el desierto, son las plantas nativas
de aquí del desierto tienen muy pocos usos por los seres humanos, no sé, están ahí, pero no sé, estas plantas anuales que aparecen a principio de año, el beneficio directo que podemos tener nosotros es admirar nada más su belleza, ¿no? Y bueno, toda la función que cumple las plantas, pero no nos alimentamos de ellas. Es como reafirmar esa parte de lo importante de este vínculo entre unas y otras, y si las abejas son diversas, porque en el mundo hay más de 20,000 especies, pues el reino vegetal es mucho, mucho más diverso. Y pues también digo plantas y no digo flores, porque de las flores obtienen néctar, polen, pero también aceites, resinas y otros compuestos. Pero de otras estructuras de la planta, pues las abejas también obtienen recursos que les permiten mantenerse, ya sea solitarias o mantener a la sociedad de una colonia, y pueden estar colectando fibras vegetales de ramas de algún árbol o de alguna manera ya en descomposición, y también pueden estar recolectando savia o resinas de ramitas, no necesariamente de las flores, y pues seguramente un montón de recursos que nosotros pues ignoramos, y también pueden ser hogar para una sociedad, para una colmena de abejas, ya sea que encuentren una cavidad en un brazo o en un tronco de un árbol, pues ellas pueden decidir que ese es el sitio donde van a habitar, o también colgarse. Cuando digo colgarse, pues son estas abejas sociales que crean sus propias cavidades a partir de barro y resinas, o a partir de fibra vegetal en descomposición y resinas, y entonces cuelgan sus nidos de ramas, o entre las ramas ahí establecen su hogar, o en el caso de las solitarias, pues pueden encontrar perforaciones hechas por algún otro bicho o hacer sus propias perforaciones y ahí pues instalar el nido, o algunas, por ejemplo, las cortadoras de hojas que cortan justo hojas de plantas y algunas también flores para hacer los capullos de su nido. Entonces, no solo son las flores, es la planta, y es importante que conozcamos y que sepamos pues mucho, ¿no? de esta relación que hay entre las unas y las otras. Diana, ya decíamos que en la primavera de este 2022 te mudaste al desierto de Sonora para documentar a las especies de abejas que ahí habitan. ¿Cómo es que en un ecosistema con bajos índices de precipitación, un clima seco, temperaturas extremas y un suelo árido, habita la mayor diversidad de abejas en el mundo? Sí, qué misterio, ¿verdad? Y sí, es como sorprendente pensar que en el desierto de Sonora, que comparte México con Estados Unidos, pues habita justo la mayor diversidad de abejas en el mundo, ¿no? Y se debe a la gran diversidad de plantas que hay acá, ¿no? Es uno de los desiertos con mayor diversidad de plantas. Y a pesar de estar ubicado, no sé, la zona en la que estoy es justamente como la zona considerada más árida y más caliente y más seca, porque si te vas un poco al sur del desierto de Sonora, aquí en el estado de Sonora, tiene otras características, ¿no? Su vegetación es más abundante y tiene un poco más de humedad, pero acá sí es aridez total y condiciones muy extremas, y pues no sé, la naturaleza, las plantas yo creo que están muy adaptadas a estos cambios o condiciones de escasez. O sea, digo, esto es adaptación total y evolución de la naturaleza sin lugar a duda, ¿no? Y ya mucha gente ha estudiado este sitio y resulta pues de particular interés, justo porque cómo pueden sobrevivir estos organismos con ese tipo de características. Pero pues aquí están. Yo quería ir como a ver una floración, pero hacia la zona ya del Pinacate, a la reserva de la biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, porque la floración de unas plantas ya estaba acá abajo en Puerto Peñasco, que es donde yo vivo, y alrededores. Entonces me imaginaba que si íbamos hacia esa zona, pues podía haber como toda esa explosión floral que puede haber allá, porque pues las comunidades de ese grupo de plantas son más abundantes que las que se pueden encontrar más abajo. Entonces como que en mi cabeza estaba esa imagen del paisaje con un
bosque de biznagas lleno de flores, o al menos de esa especie. Y cuando llegamos, pues sucedió que no había floración y que el ambiente además se veía muy seco. Y entonces es porque no llovió, no cayó agua. Y el agua acá es uno de los recursos tan, bueno, aquí en todos lados, ¿no?, tan valiosos. Entonces, si no llueve en ese sitio, las plantas no van a dar flor este año. Y si no llueve el siguiente, tampoco. Y si no llueve el siguiente, tampoco. Y pueden pasar 4 años y 5 años. Y al menos en esa zona, las plantas no van a dar flores. Y si no dan flores, pues no dan alimento para toda esa vida que depende de sus flores, como los polinizadores y polinizadoras, murciélagos, palomillas, moscas y abejas, por supuesto. Y tampoco frutos, que pues aves y mamíferos y reptiles pues se alimentan de los frutos y también de los insectos o de los polinizadores, ¿no? Entonces es como toda esa cadena. Y en el caso de las abejas solitarias, por ejemplo, hay algunas especies que se mantienen como latentes, o sea, ya están listas para emerger o para nacer, pero si no hay condiciones, ellas pueden permanecer 1 año, 2 años o no sé cuánto tiempo, probablemente más, esperando que las condiciones sucedan para emerger. Y bueno, pues la diversidad de abejas está asociada con esa diversidad tan grande que hay en este desierto. Y luego pues la sorpresa, ¿no?, también de, no sé, un ojo que no esté especializado en plantas del desierto. Yo la verdad nunca había trabajado en una zona de desierto, es la primera vez, y no dejan de sorprenderme las plantas. Bueno, ni aquí ni en otro lado, no, más bien siempre me sorprenden en cualquier lugar. Pero acá como que su apariencia de la mayoría es, o de muchas, es estar como secas. O sea, secas porque sus colores son opacos, ¿no? No es que estén secas, pero no es ese verde que tenemos definitivamente en una zona tropical o subtropical, sino un verde como más pálido, más seco, tirándole a unos tonos grisáceos. Pero bueno, si pones cuidado y te vas acercando, pues te das cuenta que ahí esa planta no está seca, está viva, y además tiene flores también en unos tonos así como muy discretos, por decirlo de alguna manera. Y pues plantas desde pequeñitas que están a nivel del piso y son pues rastreras y que tienen unas flores así diminutas, y ya si te quedas ahí un tiempo esperando a ver qué sucede, pues te encuentras con que llegan abejas diminutas, ¿no? Así chiquititas, ¿no? Que son, la verdad, un reto para poder fotografiar. Y bueno, también árboles parecían estar secos, pero pues si pones cuidado, me pasó con los palofierros, que son tan representativos de acá, que parecía que no tenían flores, ¿no? O sea, sí cambió el aspecto del inicio de la primavera a finales de la primavera, principios del verano, ¿no? O sea, sí se veían distintos los árboles, ya con hojas, pero no parecía que tuvieran flores, ¿no? Porque tenía justo esta coloración. Y una amiga me mandó una foto de un palo fierro, pero en la zona de San Carlos, y así el árbol cargadísimo de flores. Y pues yo esperaba ver algo así acá, y acá los colores eran muy discretos, al menos en los árboles que me tocó ver, y no tan abundante la floración. Eso responde también seguramente a condiciones de la humedad que puede haber allá hacia San Carlos, en la zona sur del desierto de Sonora, y hacia acá, en la zona de Pinacate o Puerto Peñasco. Pero ya pues si te acercas y pones cuidado, te das cuenta que ahí hay flores y un montón, y que llaman a un montón de abejas. Por ejemplo, esos árboles, desviándome un poquitito, tanto el palo verde, el palo fierro, el mezquite, la uña de gato, son árboles que llaman a un montón de abejas, y pues tienen floración mucho tiempo y son como muy valiosos, ¿no? Porque la flor y los recursos florales duran tanto que permite que se mantengan pues un montón de abejas, muchas, ¿no? Y desde las más pequeñitas hasta las grandes, ¿no? Las carpinteras, que les llaman así. Es como tan bonito que haya tanto alimento para las abejas en esa época, ¿no? De primavera y verano. ¿Por qué la fotografía como medio para documentar el universo de las abejas? La fotografía, sin lugar a duda, te permite observar cierta conducta, percibir ciertos patrones, darte una idea de la abundancia que puede haber en un sitio, ¿no?
solo me tocó ver 1 o 2 abejas de cierta especie, ¿no? En esa planta. Y me tocó ver un montón, pero muchísimas de otra especie, ¿no? Y bueno, eso depende un poco del ojo, ¿no? Pero también de la paciencia, pero también de la posibilidad que tiene uno de estar observando, ¿no? Me refiero a observando como a mirando todo lo que se mueve, porque seguramente muchas abejas se van, ¿no? Se van porque el ojo no las pudo ver y no es tampoco lo mismo observar que hacer colectas con técnicas pues ya especializadas justo para determinar ya científicamente un estimado, ¿no? Pero bueno, la fotografía pues sí arroja datos y la observación sin lugar a duda también puede arrojar datos pues valiosos e interesantes, y para mí todo lo que observo es bien valioso. Pues trato también de compartir mucho de la experiencia, que es estar esperando, buscándolas cuando se logra algún registro, ¿no? Pues trato de compartir un poco de esa parte, y luego pues puedo ser como un poco lenta, pero siento que también es un montón de trabajo y me gustaría como estar compartiendo todos los días, no solo la imagen, sino hablar de toda esa experiencia, ¿no? Pero pues soy medio lenta con la escritura, y cuando logro tener un texto, aunque sea pequeño, mediano o grande para compartir en redes sociales, pues lo hago y trato de transmitir eso que me dejó esa búsqueda, ese momento, ¿no? Esa abeja o esos días. ¿A través de qué medios podemos seguir el trabajo que tú realizas? De este año he estado subiendo mucho en redes sociales. Recomiendo la verdad más el Instagram, porque ahí sí es pura fotografía. Mi Instagram está con mi nombre completo, también mi Facebook, Diana Caballero Alvarado, y está también mi página web, aunque esa no la tengo actualizada con el material de acá del desierto, el material más reciente, pero es dianacaballerofoto.com. A través de estos medios pueden ver parte del trabajo que he hecho de fotografía, de naturaleza o conservación, y también de las abejas nativas de México. Y también invitar a nuestras audiencias, si me lo permites, a que conozcan tu libro El primer encuentro, El jardín de las abejas nativas de México, que puede conseguirse en algunas librerías de la capital del país, así como directamente contigo vía tus redes sociales. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la fotógrafa Diana Caballero Alvarado. Apareces tú con tu ser luminoso, y ahí apareces tú con tu ser poderoso, con tu ser luminoso.
Como cada martes damos la bienvenida a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Cómo estás, Eliud? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Andar en busca de las abejas solitarias y prestarles atención hasta captarlas y mostrarlas después ante espectadoras y espectadores de la fotografía es un acto de conservación que emociona a otras activistas que llevan a cabo tareas para coexistir con especies marinas en el hogar común. En Puerto Peñasco, Sonora, se están creando olas de conciencia y hasta ese punto del Golfo de California, la fotografía de Diana Caballero encuentra sentido y resonancia. Esta noche las mujeres contamos acerca del encuentro entre una activista por la limpieza de las costas y una fotógrafa de abejas. Ninguna de las tres hace su esfuerzo en solitario y todas aportan para que nuestro hogar, recupere su belleza natural. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Diana Madero, vivo en Puerto Peñasco, Sonora, y aquí es donde fundé el proyecto llamado Clean Waves. Clean Waves se dedica a realizar jornadas de limpieza en las playas, pero además de eso creamos olas de conciencia. Es nuestro eslogan porque al momento que nosotros levantamos la basura, creamos ese ejemplo en las personas que nos miran de no dejar su basura ahí. Y además de eso también creamos esa conciencia en las personas de reducir un poco o mucho, depende de cómo lo quieran hacer, de reducir el consumo de cosas para así desechar menos y que todo eso termine en las playas o en cualquier otra parte del medio ambiente. Y el querer conservar y el querer crear más conciencia en otras partes fue que participamos en un evento en donde yo conocí a Diana Caballero. Yo me enamoré de la manera en la que ella hablaba de las abejas y de su fotografía y todo su arte. Me sentí muy conectada con ella por ese amor que le tiene a el coexistir con la biodiversidad, con el planeta. Entonces admiré mucho su trabajo y pues yo siento que el trabajo de Diana al exhibir o hacer exposiciones de sus fotografías nos ayuda mucho porque me tocó entrar a su conferencia y me encantó, o sea, la belleza que uno a simple vista no ve porque las abejas son animales súper pequeñitos, pero al ella exponerte las fotos tan hermosas te hace interesarte por esos pequeñitos animales y todo lo grandioso que hacen en el planeta. Una de las cosas que aprendí de las abejas y que yo desconocía totalmente es que existen 20,000 especies aproximadamente y yo siempre miraba a las abejas iguales. Hasta que supe este dato ya fue cuando me interesó aprender más y de hecho Diana en su conferencia te informa, te da curiosidad por informarte más y más y ver la importancia de cuidarlas. Me encanta que hay de muchos tamaños, de muchos colores y en cada parte del mundo existen más y más. Pues es muy bonito y ver en las imágenes de Diana todo el tipo de colores y formas te hace admirarlas aún más y querer conocer más. Entonces es algo súper importante para el planeta y te despierta esa conciencia de querer cuidarlo aún más. Nuestras redes sociales son cleanwaves.penasco, así estamos en Instagram y en Facebook. Y en Instagram también estoy yo como Diana Madero, donde compartimos más tips, datos para enseñarte cómo llevar una vida más sostenible y pues llegar a más personas con estas horas de conciencia. Muchas gracias a Eliud Hernández, a nuestras audiencias. Les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos con la fotógrafa Diana Caballero Alvarado. Ella es diseñadora gráfica de formación. Desde el 2010 se dedica a la fotografía de la naturaleza y conservación. Es miembro de la Alianza Mexicana de Fotografía para la Conservación y de la organización Girls Who Click.
Desde el 2015 dedica su vida y trabajo a documentar a las abejas nativas de México y en 2022 se mudó al desierto de Sonora para documentar a las especies, pues es el lugar donde habita la mayor diversidad de abejas en el mundo. Diana Caballero, ¿cuánto tiempo más estarás en el desierto de Sonora? Pues el objetivo, la intención, no sé, es estar todo un año, ¿no? Cuando planeé venirme para acá, dije, pues quiero estar todo un año para conocer el ciclo de las plantas y las floraciones y lo que alcance a ver de las abejas en la primavera, en el verano, en el otoño y pues si encuentro algo en el invierno, pues también. Ese objetivo creo que sí se va a lograr. Estaré por lo menos aquí hasta principios de la primavera, ¿no? Porque el año pasado, bueno, este año más bien, me dijeron que entre enero y febrero ya había flores que son de las de primavera. Entonces, pues el desierto y todo, creo que en este planeta se está comportando de maneras distintas por el cambio climático, ¿no? Entonces la floración como que había empezado, ¿no? Pero pues quiero ver justamente, ¿no? Y como es tan distinto, pues este año pude ver unas cosas y el siguiente otras. Por lo menos voy a estar hasta cumplir ese ciclo, pero la verdad me encantaría quedarme más tiempo acá porque hay mucho que documentar. Hay muchas especies que seguramente no vi o pues ahora que he estado bien concentrada en ese vínculo abeja y planta, pues no he hecho tanto registro del contexto y estar un año más me permite hacer la búsqueda de las imágenes, sí, de la abeja y la planta, pero donde se muestre como ese contexto, ¿no? De cómo es el espacio donde está la planta, que puede ser desde un espacio con altos niveles de conservación, como puede ser la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, o las zonas con modificación del ambiente natural por la actividad humana, los bordes que puede haber en las líneas de caminos o de carreteras, que son pues sitios también de muestreo, ¿no? O sea, si encuentro un lugar donde me sienta relativamente segura, ¿no? Para bajarme a observar y hacer unas imágenes y encuentro actividad de flores, pues me bajo y hago unas horas, ¿no? Hasta que logro la imagen o regreso. Y puede ser en la línea de la carretera o en los caminos, pero también dentro de la ciudad. Entonces, pues justo mostrar ese contexto donde están presentes esas plantas y que están llamando a las abejas, ¿no? Porque a veces solo pensamos, pues eso puede estar alejado, ¿no? En el sitio conservado, pero en realidad es que los jardines, ¿no? Nuestros jardines son o pueden ser espacios con tanta diversidad y esa cercanía que podemos tener en nuestra casa o alrededor de nuestra casa, en nuestros jardines, pues nos permite justamente ver cómo se comportan las plantas y luego qué va sucediendo a lo largo del año con la planta. ¿A quién va llamando la planta? Lo más evidente son las aves, ¿no? Y hay mucha gente que pues tiene plantas justo por llamar a las aves, pero también esas plantas llaman a otros seres como las abejas, ¿no? Entonces empezar a observarlas, tenerlas cerca de la casa, empiezas como a entender eso. Yo pienso que es obvio, pero creo que la mayoría de las personas que justo se han sorprendido de esa diversidad de abejas que hay en nuestro país, al menos las que me ha tocado conocer, es como querer conservarlas a ellas. ¿Y cómo podemos conservarlas? Pues si conservamos a sus plantas y a sus flores, ¿no? No hay otro camino. Y las plantas son diversas como ellas y pueden ser plantas de las que nos alimentamos y pues además gracias, ¿no? Porque pues al ser polinizadas por abejas, el alimento para nosotros tiene un sabor más rico, son más abundantes las cosechas y bueno, luego sorprendernos con la belleza de ambas, ¿no? También. Bien, las abejas en algún momento se sienten invadidas, digamos, por la observación de un ser humano y en este sentido pueden llegar a desarrollar comportamientos agresivos o esto nunca ocurre o tiene que ver con la actitud de ese ser humano pues ante la belleza, ante la magia de la naturaleza. No me ha tocado percibir que ellas se sientan invadidas en su espacio. Como que la mayoría de las especies te ven y te ignoran, ¿no? Otras te ven y como que te miden, ¿no? Y ya cuando estás un rato ahí, ya eres como parte de ese ambiente. No me ha tocado ver que al menos mi presencia y mi necesidad de estar ahí, porque soy bien insistente y bien terca y puedo regresar a la misma planta muchos días y se vuelve difícil el registro. Entonces, pues al principio sí te pueden mirar y algunas especies, como no estabas ahí antes, hay algo nuevo.
qué está pasando con este elemento nuevo. Y ya después, al no ver o no percibir ningún tipo de agresión o amenaza, pues ya te vuelves parte de su ambiente. Y bueno, si me muevo hacia otro sitio de la planta, o sea, si cambio mi posición, ellas nuevamente tienen que adaptarse. Bueno, yo así lo siento, a que ahora ya no está esto acá, sino está de este lado. No me ha tocado hacer registros de abejorros cerca de sus nidos, pero ellos sí son muy defensivos y no sé si al estar cerca de los nidos su conducta cambiaría, ¿no? Por defender a lo más valioso que tienen. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que se especializa en trabajar con abejorros, igual fotógrafo de naturaleza y conservación. Él trabaja mucho en el tema de las abejas de Norteamérica y nunca me ha comentado nada de una conducta defensiva de este grupo de abejorros. Y bueno, Apis mellifera, que es la especie introducida, que no es nativa de México, pero pues es la abeja en la que pensamos todos cuando nos dicen la palabra abeja. Pensamos en esa especie que no es nativa de México, que fue traída hace muchos años y que ahora está en todo el mundo y que es muy valorada por su miel y por su labor de polinizar, aunque no es la mejor polinizadora porque habiendo tanta diversidad de plantas y tanta diversidad de abejas, cada grupo de abejas tiene su especialidad y su manera de polinizar. Las abejas se van a defender si se sienten amenazadas. Por ejemplo, con el grupo de las abejas sociales sin aguijón, que solo habitan en las regiones tropicales y subtropicales de México y del mundo. Algunas son muy tímidas, entonces si te acercas a su colonia, a su colmena, muchas veces se van a esconder. Las más pequeñitas, por ejemplo, no sé, las plebeyitas o nanotrigonas o escauras, ellas se van a esconder como que son tímidas, al menos a la presencia humana, pero otras como las trigonas, ellas son más defensivas, ¿no? Si estás muy cerca y ellas se sienten amenazadas, se lanzan sobre ti o sobre cualquier amenaza y empiezan como a enredarse en el cabello, te empiezan a morder cerca de los ojos, alrededor de labios, se te quieren meter por los oídos o por la nariz. Y esa es su manera de defenderse. Y cuando te muerden, pues tienen ciertas sustancias que pueden generar ardor en la zona. Y hay una especie que sí genera quemaduras y que no está distribuida como en toda la zona tropical de México, sino muy restringida hacia la zona de Chiapas y más hacia Centroamérica. Bueno, al menos es lo que han determinado los especialistas. Pero sus estrategias de defensa son otras. Nunca te van a picar ellas porque pues su aguijón ya no está funcional. Se llaman abejas sociales sin aguijón. Y las solitarias, a pesar de que todas las hembras tienen aguijón, a mí nunca me ha tocado ver una conducta defensiva de su parte. Nunca, nunca. Y podrían hacerlo pues si se sienten como amenazadas. Y la mayor amenaza que pueden tener es que estés cerca de sus nidos porque pues sería lo más valioso para ellas. Tuve la oportunidad de documentar procesos de anidación de 2 especies de solitarias. Nunca percibí que quisieran atacarme o defenderse o decirme de alguna manera ya vete de acá, ¿no? A pesar de haber estado mucho tiempo dando seguimiento a su proceso de construcción de nidos. Aunque ahí suelo ser como, o sea, sí hay como tiempos, ¿no? De repente uno siente que ya estuvo mucho tiempo observando o de metiche adentro del nido, ¿no? Pero no sé, es difícil de explicar la situación y percibes que ya tienes que dejar de hacer ese tipo de registro y a lo mejor enfocarte en otra cosa, ¿no? O solo estar observando y tomando datos, porque no es solamente pues hacer fotografía, sino pues a veces llevar como bitácora. En ese caso, por ejemplo, del primer nido que me tocó documentar, llevaba así mi bitácora de a qué hora salió, a qué hora regresó, cuándo regresó, qué traía algo, de qué color era, qué hizo, ¿no? Y a veces no documentaba qué hizo con lo que trajo adentro porque de repente abría la cajita y echaba ojo, pero pues no podía estar haciendo eso todo el tiempo que regresara. O si no salió todo el día y qué avances tuvo en el nido, si llegó con resinas y trazó a lo mejor en la base. O sea, a mí me parecía como el trazo de dónde va a poner los cimientos de cada capullo. Y luego, pues ya está casi terminado este capullo y ya tiene alimento para la larva. Y luego llega con más material y en vez de cerrarlo, pues decide de alguna manera construir, empezar a levantar los cimientos del otro capullo y voy marcando, ¿no? Cuál fue el 1, cuál fue el 2, el 3 y cuál fue el primero de construir y también de cerrar.
pues ese al menos fue mi bitácora y los datos que estuve tomando, además del registro fotográfico de su proceso de anidación y de nacimiento de las crías. Diana Caballero, estamos en los últimos minutos de esta entrevista, pero lo cierto es que podríamos seguir platicando contigo mucho más tiempo. ¿Cómo quisieras despedirte o si hay algo que quedó pendiente y que te interesa mucho señalar en este cierre, por favor? Pues me parece muy valioso que se sepa más que la mayor diversidad de abejas del mundo tienen hábitos solitarios, porque pues siempre se piensa que son las abejas sociales y las que producen miel. Y no, pues la mayoría de ellas, por ejemplo, de las 2,000 especies que habitan en México, 2,000, solo 46 están hasta ahorita descritas como verdaderamente sociales, abejas que viven en colmena, donde hay una reina, zánganos, obreras, donde hay producción de miel. El resto, que son un montón, son de hábitos solitarios con ciertos niveles de sociabilidad, pero no hay una producción de miel, no hay una reina, no hay zánganos. No es así. La vida de las abejas es como distinta, ¿no? Y muy diversa. Otra de las cosas de las que no platicamos es muchas habitan en el suelo, muchísimas. Gran parte de las abejas viven en el suelo. Algunas pueden vivir como de manera muy superficial o algunos centímetros y otras pues crear como túneles, ¿no? O utilizar túneles y a varios metros del nivel del suelo. Entonces, al momento de que nosotros vertimos venenos y tóxicos al suelo, que pueden ser pues desde las producciones agrícolas, que se lanzan un montón de cosas a las plantas, pero pues después se va al suelo. Y también nosotros en nuestras casas utilizamos muchos venenos queriendo deshacernos de cosas que han estado ahí o que hemos provocado nosotros también como sociedad. Entonces estamos envenenando ese sitio donde está anidando y viviendo y desarrollándose la nueva generación de un montón de abejas. Pues miremos también el suelo y lo que hemos arrojado en él desde hace muchísimo tiempo, porque pues ahí está las futuras generaciones que vendrán a polinizar pues las plantas. Y pues invitarlos e invitarlas a cultivar y a tener plantas y flores nativas en sus jardines. Y cuando pienso en jardines, pues pueden ser tan grandes o tan pequeños como sean nuestros espacios. Si vivimos en un departamento y tenemos la posibilidad de una ventana o un balconcito, pues una maceta puede parecer poco, pero también muchísimo para las abejas. Llevar plantas y permitir que también surjan ahí nuevas plantas, porque a veces la tierra trae semillas o de repente llegó esa semilla a esa tierra y empiezan a brotar plantas que no sabíamos que estaban. Pues ahí viene la sorpresa de qué planta sale, qué flor da, a qué abeja llama, ¿no? Y conservar eso que la propia naturaleza está manifestando. Y bueno, no es que con los jardines se vaya a solucionar el tema de las abejas, pero sí nos permitirá conocer un poco más de ellas. Y cuando las conocemos, pues pienso que queremos conservarlas. Y si queremos conservarlas a ellas, necesitamos conservar a sus plantas. Diana, recuérdanos, por favor, para finalizar, de nueva cuenta tus redes sociales para seguir el trabajo que realizas. De verdad es que vale muchísimo la pena conocerlo, apreciarlo, es realmente hermoso. Así que si nos compartes estas redes sociales, lo agradeceríamos. Mis redes sociales como Facebook e Instagram, que aconsejo más el Instagram para ver mi trabajo de fotografía, me encuentran como Diana Caballero Alvarado, así con mi nombre completo. Y mi página web es dianacaballerofoto.com. Y se me estaba olvidando algo, Ana. ¿Puedo comentarlo todavía? Sí, por favor. Hasta este momento, el proyecto de documentación de las abejas nativas de México no cuenta con ningún tipo de financiamiento. Estar aquí en el desierto me ha hecho darme cuenta que si quiero continuar, necesito buscar un tipo de financiamiento que me permita continuar en este territorio. Entonces, hasta ahora, la manera en la que se mantiene este proyecto es de la venta de mi trabajo, ya sea a través de las publicaciones que he generado como calendarios. Durante 3 años estuve publicando calendarios, luego vino el libro y siempre está disponible la venta de mi trabajo fotográfico impreso y licencias de uso de imágenes para cualquier material que tiene que ver con divulgación o temas científicos también. Si de repente quieren apoyar con este trabajo, esas pueden ser las maneras de colaborar con este proyecto sobre la documentación de las abejas nativas de México
y desde una imagen bien pequeñita en algún momento saqué memoramas pues para hacer prueba de cómo funcionaría este material, que puede ser algo pequeño y de bajo costo, algo tan pequeño de verdad que suma, ¿no? Y suma y me permite a mí seguir en campo y seguir como sin menos estrés, porque pues de que seguiré, eso no tengo duda. Invitar a nuestras audiencias de nueva cuenta a conocer el trabajo de Diana Caballero, por supuesto, a apoyarla. Ya nos comentó ella las maneras de hacerlo y agradecer muchísimo tu presencia en Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias. Lupita siempre buscó lo mejor para su audiencia, con programas de profundidad que dejaban huella en quien lo escuchaba. Destacaría de ella su calidez, su honestidad y su gran sentido de la amistad con cariño y respeto. Como productora, muy profesional, siendo fiel a sus convicciones, siempre en busca de enaltecer la dignidad de la mujer, fuera quien fuera, en el ámbito que estuviera y sobre todo, siempre respetando la dignidad de la mujer. Escuchábamos a Araceli Salcedo, colaboradora y amiga de esta serie, quien recuerda a nuestra productora Guadalupe Sánchez López, creadora de este programa que el día de hoy llega a su fin. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en esta última emisión el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Mirna Martínez, Ramiro Romero, Tania Nicanor, Roberto Hernández, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas. Que tengan ustedes una excelente noche. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.